Hola, soy Kate Triminio y hoy hablaremos de la valentía. En la vida a veces nos encontramos en situaciones en las que hay que luchar por seguir adelante o en las que tenemos que tomar decisiones que son importantes para nuestra vida. En ambos casos se necesita valentía. Valentía para seguir adelante, valentía para tomar decisiones. No es solo el pensar en qué ocurrirá. Si solo nos quedamos pensando, entonces no avanzamos. Hay que dar el paso y para dar el paso se necesita valor. Los niños, cuando están empezando a andar, tienen ese valor. Es algo nuevo para ellos. Aún así, ellos tienen el valor y dan literalmente el paso para empezar a andar. Nosotros somos iguales, nos pasa lo mismo. Claro que con cosas que van subiendo de nivel, que son cada vez más importantes, más fuertes, ¿no? Para tomar la decisión de seguir a Dios, de seguir los pasos de Jesús, hay que tener valor. No es así por así, es... Algunas personas a lo mejor tienen un problema y yo les digo algo y me dicen, ya, pero es que tú eres cristiana y tú no tienes ese problema o tal. O a veces cuando les digo de que seguir a Dios es fácil. Vale, no me malinterpretéis. Seguir a Dios no es fácil, pero sí que cuando nos dejamos guiar por Él, todas las cosas nos van para mejor. A eso es a lo que me quería referir. Ahora continuemos. Me dicen, ya, bueno, en tu caso es fácil decirlo porque te has criado en ese ambiente, has estado rodeada de esas enseñanzas. Pero en realidad no es así. Es decir, entre mí y otra persona no hay diferencia. O sea, lo que nos diferencia es que a lo mejor yo he tomado el paso de seguir a Cristo y la otra persona no. Y en ese punto radica el valor. Todos tenemos en nosotros la capacidad de ser valientes. Lo que pasa es que algunos lo ponen en práctica y otros no. Y en la Biblia, Dios nos habla de muchos personajes que tenían esa capacidad de ser valientes y que algunos la aprovecharon y lo fueron y otros no. Me gustaría empezar con Moisés, porque Moisés me parece que es como una fusión, es un mix de ser valiente o ser cobarde. Y ahora os diré por qué. En Éxodo 3 y 4 se nos relata una conversación entre Moisés y Dios, que es cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le empieza a decir Dios que vaya a Egipto y libere a su pueblo y que Él será el que les guíe. Y le dice que hable y diga que le manda el yo soy, el Dios de sus padres, el único rey y señor de este mundo. Y Moisés pues empieza a decir que no se le da bien hablar, que no le van a creer, que un montón de peros. En ese momento Moisés es cobarde. Alguien podría decir, a ver, pensémoslo, es normal. El hombre tuvo que huir de Egipto porque lo iban a matar. Y además, él se crió como si fuera un egipcio, no como una israelita. Si llega de repente y se le pone a hablar a los israelitas tratando de liderarles cuando él ha sido criado sin sufrir, porque fue criado bien. Entonces, claro, todos estos razonamientos humanos nos pueden parecer perfectamente válidos para la historia de Moisés. Pero cuando hacemos esos razonamientos, no tenemos en cuenta una cosa. Es
que Moisés estaba hablando con el mismísimo Dios. Es decir, estaba en un sitio donde había una zarza ardiendo y que de la zarza salía una voz. Y es que no es solo eso, yo me imagino que en ese ambiente se sentiría la presencia del Señor. O sea, no sería algo normal, sería algo divino. Se sentiría el poder. Y lo estaba pensando y yo no sé. Yo no sé si hubiera sido capaz de darle tantos peros al Señor, sintiendo todo eso, estando rodeada de su presencia, sintiendo su poder. Pero Moisés sí. Moisés se puso a darle peros. Y esto es una cosa que me parece curiosa, porque a veces, siendo cobardes, podemos parecer valientes. Es decir, a veces la cobardía se confunde con valentía. Porque alguno podría decir, oye, pues qué valiente, delante de esa presencia, delante de esa divinidad, de todo ese ambiente, seguir poniendo peros. Pero no, realmente fue cobarde. Porque no fue capaz de confiar, de decir, ok, estoy delante del Dios vivo, del Dios que me creó a mí, que creó a mis antepasados, que creó la tierra. Hagamos lo que Él dice. O sea, ¿quién más va a saber lo que es bueno para mi vida que el mismísimo Dios que me creó? Pero Él no. Y entonces en ese momento Moisés muestra cobardía. A tal punto que Dios se enfada y le dice, vamos a usar a Aarón para que te ayude, porque ya veo que estás ensimismado en lo tuyo y no. Pero si continuamos leyendo la historia de Moisés, vemos cómo poco a poco su relación con Dios se va reforzando, se va afianzando. Cómo tiene esas conversaciones diarias en su tienda con Dios. Esa comunión que va forjando él con Dios a lo largo del tiempo. Y llega un momento en que le vemos que esa valentía, es decir, si a ti te dan un palo de madera y te dicen, levántalo y se abrirá el mar, yo creo que no. O sea, yo veo más factible que fuera cobarde en el momento de abrir las aguas que delante de la zarza. Pero es eso, Dios fue el que poco a poco le fue dando esa fortaleza, le fue dando esa confianza que adquirió Moisés y le permitió ser valiente. Por otro lado, tenemos la historia de Jonás, otro personaje que podemos decir, oye, pues qué valiente tirarse al agua. No. Otro cobarde, huía. Habiéndole hablado el mismísimo Dios, él huía, porque no quería obedecer, porque no tenía la valentía de aceptar que Dios perdona a todo el mundo, que todos somos creación de Dios, y que en el plan de Dios estaba perdonar a Nínive. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que hay personas que pueden tener miedo y por ese miedo ser cobardes, pero al final salen adelante y muestran valentía. Y hay personas que directamente se quedan ahí y no está en ellos el salir adelante. No porque no tengan la capacidad, sino porque ellos no lo quieren, no lo permiten. En Génesis 6 se nos relata cómo Dios le habla a Noé acerca del arca. Yo creo que Noé muestra mucha valentía obedeciéndole. Y no solo obedeciéndole, sino que
tardó años en construir el arca, pero muchísimos años. Y durante todo ese tiempo seguramente había muchísima gente que se burlaba de él, porque en la tierra nunca había llovido. Hasta entonces nunca había llovido. Y de repente en un lugar seco él se pone a construir un arca, donde no hay mar. Y qué bueno que si dices, oye, pues tardó 6 meses, pues dice, él lo hizo para divertirse. Pero es que tardó años. Y cualquier persona podría haber pensado, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. Pero no. Noé siguió, confió en Dios y no se rindió. Construyó el arca y bueno, ya sabemos que él y su familia se salvaron por la obediencia y la valentía que tuvo Noé. Otro personaje valiente que nos encontramos es la mujer del flujo de sangre. Jesús tenía poder y la mujer eso lo sabía y tenía esa convicción de que si tocaba su manto, aunque solo fuera su manto, yo qué sé, aunque solo fuera una esquinita, iba a ser sanada. Pero para ello tuvo que tener valentía. Valentía para creerlo. Llevaba años con el flujo de sangre. Yo creo que a esas alturas habría perdido toda esperanza. Hay muchas personas que al cabo de los años intentando hacer dietas, pues pierden la esperanza de adelgazar. Pero esta mujer tuvo el valor de confiar, de creer que si tocaba aunque solo fuera una esquinita del manto, sería sanada. Y después tuvo el valor de acercarse y hacerlo. Porque a veces nos puede pasar de que tenemos esa convicción, de que lo creemos, pero no mostramos ese valor para dar el paso. Pero ella sí lo hizo. Y la Biblia nos cuenta que cuando Jesús pregunta que quién le ha tocado porque ha sentido cómo salía poder de él, la Biblia nos cuenta cómo ella se acerca con temor y le dice que ha sido ella. O sea, la mujer tiene su miedo, pero muestra valentía al dejarlo a un lado, acercarse y dar la cara y decir, he sido yo. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos que esa mujer ha mostrado mucha fe y que su historia sería recordada. Y efectivamente, ha sido recordada. Pero ya sea para pequeñas cosas o para los proyectos más grandes de nuestra vida, necesitamos ese valor. Y os digo una cosa, siendo cristianos, Dios muchas veces nos va a pedir que hagamos cosas. A lo mejor al principio va a empezar con cosas sencillas como, por ejemplo, si se te acerca una persona y te dice, ¿tú eres cristiano? Tener el valor de decir, sí. Después a lo mejor dice Dios, venga, háblale a tu amigo o a tu amiga. Y tenemos que mostrar ese valor y esa confianza de decir, vale, yo voy, Señor, y hablar. Pero conforme vamos creciendo, vamos avanzando en nuestra relación con Dios, Dios nos va pidiendo más y más.
y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que mostrar valor para creer en Él, para confiar que todo saldrá bien, que sea su voluntad y cumplir, obedecer. Y eso es lo mejor que podemos hacer, porque inevitablemente si desobedecemos, las cosas no van bien. Y no porque Dios a lo mejor castigue, sino porque Él sabe qué es lo bueno para nuestra vida. Él sabe qué es lo bueno para nuestro espíritu, para nuestro ser. Y lo que Él nos mande o lo que Él nos dé es porque es lo mejor para nosotros. Es como a los niños o a los bebés, que se les empieza dando pues al principio leche, después se le da algún puré, ya cuando tienen los dientes pues se le va dando comida. Requiere de un esfuerzo por parte del niño, aunque no lo parezca, pero requiere de un esfuerzo porque el niño tiene que aprender a comer diferentes cosas, y cuando empieza a usar los cubiertos tiene que aprender a usar los cubiertos. Y a algunos niños no les es muy fácil usar los cubiertos. Pero eso a la vez les alimenta, porque de ello aprenden, y a una vez sabiendo hacerlo, se pueden alimentar y no pasar hambre. Con Dios es lo mismo. Dios nos da ministerio, nos da dones, nos manda a hacer cosas que no solo son para su obra, para servirle a Él y a los demás, sino que nosotros también recibimos al hacerlo. Nosotros nos alimentamos, nos refuerza. Pero para todo ello, se ha de empezar por la valentía, por el valor. A veces Dios nos puede mandar a hacer cosas que podemos pensar, no tiene sentido, o estoy haciendo esto para nada. Por ejemplo, Noé. Al cabo de los 5 años podría haber dicho, ¿pero yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo? O sea, podría estar haciendo cualquier otra cosa y estoy aquí construyendo un arca. Entonces, a veces las cosas que nos manda a hacer Dios, vemos el resultado al instante, pero otras veces es a largo plazo. Y tenemos que tener ese valor de confiar, de tener fe y creer que si Dios nos lo ha mandado es por algo, que Él tiene su propósito y que su propósito es bueno para nosotros. Y no sabemos cuándo veremos el resultado. Y a lo mejor no sabemos ni siquiera para qué lo estamos haciendo, cuál es la finalidad. Pero Dios sí lo sabe. Y nosotros tenemos que confiar en esa voz que habla en nuestro corazón, que habla en nuestro espíritu, que nos guía, y obedecer. También otro personaje que me parece curioso es Judas Iscariote. Él pasó 3 años enteros con Jesús. Con el Hijo de Dios. Y en cierta forma con Dios mismo, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y Judas pasó 3 años enteros con Él, siguiéndole a todas partes. Y aún así, resultó ser un cobarde, resultó ser alguien falso, por decirlo de alguna manera. Juan 6,
65 hasta el 71, dice: y añadió: por eso os he dicho que nadie puede creer en mí si no se lo concede mi Padre. Desde entonces, muchos discípulos suyos se volvieron atrás y lo abandonaban. Y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús replicó: ¿no os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Aquí Jesús les da la oportunidad de que si no están 100% seguros, de que si no están convencidos de seguirle, que lo dejen, que se vayan, que son libres para hacer lo que quieran. Y Judas ni siquiera tuvo el valor de irse y dejarlo en paz, sino que por su ambición, su codicia, eso de querer más cada vez, fue cobarde de seguir a Jesús aún sin tener esa convicción. Porque vamos, digo yo que si uno tiene totalmente la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, es que no sé quién sería capaz de traicionarle. Entonces estaba claro que Judas no tenía esa convicción. Pero tampoco tenía el valor de dejarlo. No sabemos sus pensamientos, pero a lo mejor él pensaba que podía conseguir más, que podía sacar provecho de ello, enriquecerse. De hecho, Judas era el que llevaba el tema de la economía. Y claro, ahí seguramente estaba pensando, seguro que puedo sacar provecho de esto, puedo ganarme dinerillo y vivir bien. Y siguiendo pues a este hombre que encima pues hace cosas chulas. Mira, sanó al ciego. Ah, mira, un cojo. Pero no tenía esa convicción de Él es mi Dios, Él es mi Rey. En Juan 12, 3-7 dice: María tomó un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa entera se llenó de la fragancia de aquel perfume. Entonces Judas Iscariote, el discípulo que iba a traicionar a Jesús, se quedó diciendo: ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se ha repartido el importe entre los pobres? En realidad, a él los pobres lo traían sin cuidado. Dijo esto porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que depositaban en ella. Jesús le dijo: dejadla en paz, esto lo tenía guardado con miras a mi sepultura. Era tanta su ambición y tan poca su valentía de dar el paso de creer en Jesús y seguirle honestamente, que hasta se molestaba de que María derramara ese perfume en Jesús. En vez de yo qué sé, de agradecerle o simplemente decirle: podrías haber puesto un poco menos. No, él lo que miraba era: con eso podríamos haber conseguido un buen dinero. Su mirada estaba puesta en el dinero y eso no le permitía mirar a Jesús. Pero es que eso requería de una valentía por parte de él. Requería ser valiente de dejar su vida atrás. De verdaderamente dejar su vida atrás. Los demás discípulos lo hicieron, pero él no. Él seguía detrás del dinero.
Y necesitaba de ese valor para decir, se acabó. No más dinero, a mí lo que me interesa es mi alma, lo que me interesa es seguir verdaderamente a este hombre y servir a Dios. Pero no tuvo esa valentía. Y al final lo terminó vendiendo. Y ni siquiera fue capaz de, cuando fue a llevar a los soldados a Jesús, de decirles, mirad, es ese, y señalarle. No, su cobardía no se lo permitía, sino que le dio un beso. Y Jesús le dijo, con un beso me vas a entregar. Puede que a simple vista algunos de estos personajes no nos parezcan cobardes, pero en el fondo sus acciones eran por una motivación cobarde, por una motivación de preocuparse por sí mismos, de no tener la valentía de decir, yo soy segundo, el primero es Dios. Seamos valientes. Si estás conociendo de las cosas de Dios y todavía no te has atrevido a dar el paso, a entregarle tu vida a Él, yo te animo a que seas valiente y des ese paso. Si a lo mejor le sigues y ya le has entregado tu vida, pero todavía no le sirves en algún ministerio o de alguna forma, no seas cobarde, no tengas miedo. Y si lo tienes, sé valiente y supéralo. Y atrévete a servirle, porque eso te ayudará a ti principalmente, aunque no lo parezca, aunque no lo creas. Recordemos siempre que nosotros somos los hijos de Dios y Dios como Padre no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no va a hacer algo que nos dañe. Si por algún motivo estás pasando una situación mala y a lo mejor has tenido una buena relación con Dios, pero ahora reniegas de Él, ten valor para examinar las cosas, para examinar tu vida. No seas cobarde. Y vuelve, síguele. Porque si nos apartamos de Él es peor. Si Dios te ha mandado un proyecto, algo muy grande, de a lo mejor de años, o que requiere de dinero, y tienes ese miedo de que no sabes cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a sacar, sé valiente, confía en Él. Es decir, la primera valentía que debemos tener en nosotros es la de confiar en Él, ponerlo todo en sus manos, sin excepción alguna. Que nuestra vida entera y todo lo que nos rodea, todo lo que somos, sea para Él. Entonces, entenderás lo que Dios dice en su palabra, que Él en nuestra debilidad se fortalece y que Él
es nuestra fortaleza. Cuanto más confiemos nuestras debilidades a Dios, Él más nos podrá ayudar. Pensemos en la situación a lo mejor de un paciente que va al médico y le dice: doctor, he tenido mucho dolor. Y ya está. No le dice de qué sufre, si es que le duele la muela, si es que le duele la rodilla o la espalda. Entonces, ¿el doctor cómo le va a ayudar? Debemos ser capaces de ir y ponerle nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones en sus manos, para que Él nos pueda ayudar. Y sobre todo confiar en Él, porque si estamos confiados en Él, si estamos con Él, vamos a poder salir adelante, porque no vamos a estar solos, porque Él está con nosotros. Así que hoy te quiero dejar este mensaje. Sé valiente, no temas, que además es una palabra que sale mucho y se repite muchísimo en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No temas, esfuérzate, sé valiente. Sigamos adelante, porque estamos con Dios. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones.